Mil disculpas, profesora Paola. Estaba con la palabra, no me di cuenta del tiempo. Se cortó el Zoom. Bueno, siga, profe Paola. Mire, es mi curiosidad, ¿no? Pues a lo que usted estaba explicando, como indicaba, yo conozco a un estudiante, pero en sí es el compañero de de mi hija, ¿ya? Entonces, yo no sabía que el jovencito hablaba el LCB, no sabía, e incluso les había enseñado, pero sí he visto que tiene un audífono coclear y pues el hablar el castellano como nosotros no es fluido. En algunas palabras tartamudea. Y usted acaba de indicar pues que una persona hipoacústica pues de un lado escucha y también maneja las manos el LCD y también habla. Entonces, ¿será esta persona que yo estoy indicándole o es que tal vez no utiliza el audífono coclear? Esa es mi inquietud, mi pregunta. Si Ya, será así o no. este, en el caso de los estudiantes hipoacúsicos, no tienen un audífono coclear. Los implantes cocleares, creo que yo no he conocido en La Paz, por ejemplo, algún hipoacústico que tenga. Sí, audífonos sí utilizan, ¿no? ¿Para qué? Para que el sonido les llegue un poco más claro, ¿no? El sonido, el audífono es el que amplifica los sonidos, hace que todo lo que ellos vayan percibiendo auditivamente les llegue mejor la información. Como les decía, el hipoacústico, la persona hipoacústica es en un lado del oído, sea en el derecho o en el izquierdo, tiene restos auditivos, ¿no? Tiene restos auditivos. Entonces, eso con la ayuda con la ayuda de un audífono hace que, como les decía, hace que esos restos sean aprovechados con la ayuda del audífono, ¿no? Y que la información les llegue más claramente, todo lo que uno va hablando, lo que la persona va escuchando les llegue más claramente. Entonces, a través de esos restos auditivos que la persona hipoacústica tiene, entonces ha logrado desarrollar lo que es el lenguaje oral expresivo. Entonces, igual que no en su totalidad, no en su perfección como nosotros. Nosotros, gracias a Dios, tenemos, nuestros dos oídos funcionan bien, gracias a ello hemos desarrollado lo que es el lenguaje oral, ¿no? Entonces, no pasa eso con las personas hipoacústicas. Si bien tienen restos auditivos, si bien en algunos casos recién ya de personas mayores utilizan lo que son los audífonos, ¿no? Pero ya en mi caso, por ejemplo, tenía dos estudiantes, bueno, una estudiante que era hipoacústica, y ella me comentaba que de niña nunca se había puesto audífonos, ¿no? Que sí escuchaba con un lado. Por eso es que esta niña, mi estudiante, nunca fue incluida en una escuela especial. Nunca fue incluida en una escuela especial, ni en una escuela regular como un estudiante especial, sino que siempre ha asistido desde inicial hasta que salió bachiller, asistió a escuelas regulares, tampoco con la ayuda de intérpretes ni nada de eso. Entonces, esos restos auditivos que ella tenía le permitían escuchar, pero sí se hacía algunas adaptaciones con ella. Por ejemplo, ella se sentaba siempre al principio del salón, del curso, para que pueda escucharle más claramente al profesor, porque si estaba a una distancia más larga ya no lograba escuchar. Entonces, si se sentaba al principio, lograba escuchar todo lo que el profesor hablaba, explicaba el tema, entonces de esa manera iba haciendo su proceso educativo, desarrollando su proceso educativo en inicial, primaria y secundaria, ¿no? Ya en superior ella empezó a utilizar audífono. ¿Para qué? Para que todas las señales acústicas que vaya llegando le llegue más claramente, ¿no? Porque y ella estaba ya con otras personas, estaba en educación superior, entonces necesitaba sí o sí del uso del audífono, ¿no? El apoyo del audífono. Pero sí, como usted dice, profesora, su lenguaje no es claro, ¿no? De las personas hipoacústicas, ¿por qué no han logrado desarrollar su lenguaje a la perfección? Porque no tienen en funcionamiento sus dos oídos, ¿no? Entonces, en cambio de la persona sorda, no es sorda total, de las personas sordas totales, eh, no logran desarrollar nada. O sea, ellos no escuchan, no tienen restos auditivos, ¿no? Si alguna vez ven a una persona sorda con audífonos, es un poco para sentir las vibraciones, por ejemplo, sentir
el audífono les ayuda, les permite escuchar, digamos, o sentir el sonido de las bocinas de la movilidad, por ejemplo, o sonidos así fuertes, que más que todo para cuidado y protección de las personas, es que las familias hacen que utilicen audífonos, ¿eh? Las personas sordas profundas, pero las personas hipoacúsicas sí, para que sus restos auditivos lleguen con mejor claridad. Esa es la explicación que le puedo dar acerca de las personas hipoacúsicas. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Nada, profe. Bueno, entonces vamos a ver con el tema de las adaptaciones. Como nadie tiene, no tiene nadie ningún plan, ¿no?, que pueda compartirnos. Vamos a ir viendo sobre este plan, pero yo tengo una planificación de inicial. Casi de primaria no tengo muchas planificaciones porque siempre he trabajado con especial o inicial. He trabajado más con esos dos niveles. Entonces, voy a presentarles un plan de desarrollo curricular de inicial para un primer año de escolaridad, pero acá vamos a cambiar la situación de otra estudiante. Ya vamos a cambiar la situación de una estudiante que ha ingresado directamente a inicial, no ha asistido nunca a un centro de educación especial, es una niña de 5 años, que es su primera experiencia educativa en inicial. Es una niña que se encuentra en provincia, que en provincia no hay el centro de educación especial para llevarla al centro, entonces la mamá le inscribe a un primer año de escolaridad del nivel inicial regular, ¿ya? Es una niña sorda, no tiene otra discapacidad, no tiene otra discapacidad, es solamente su discapacidad auditiva, ¿no? Que es una niña que todavía no tiene bien fortalecida su LSB, conoce algunas señas, conoce un poco del alfabeto dactilológico. Esos son los datos que les puedo proporcionar. A ver, vamos a ir construyendo, vamos a ir elaborando para esta niña la adaptación para este plan de desarrollo curricular que titula La protección de la vida ante amenazas naturales provocados por el ser humano en escenario de riesgos, prevención de incendios, inundaciones y sismos, ¿ya? Ese es el contenido que vamos a desarrollar con este plan. Como les dije, es para un primer año de escolaridad inicial. Tengo el PCP, la temática orientadora, que son los valores y la identidad cultural en las actividades productivas de la familia. Vamos a empezar con los objetivos holísticos. Bueno, antes de empezar con esto, en base a los datos que les he dado sobre esta niña, quisiera que me digan si vamos a realizar una adaptación significativa o poco significativa. Y me digan por qué. A ver, ¿quiénes participan? ¿Qué tipo de adaptación vamos a realizar para esta niña? Hola, ¿sí? ¿Se puede? No sé si me escucha. Profesora Betty, la escucho. Ya. Yo también soy maestra de inicial, así que como que mi plan es de diferente manera, no me interesé, porque estoy trabajando no con especial, sino con regular. Entonces, las adaptaciones serían, no adaptaciones, hay 3 clases de adaptaciones, ¿verdad? Entonces, entre ellas están la adaptación de acceso, adaptación de los elementos centrales del currículum, la adaptación de los elementos periféricos del currículum. Ya. Entonces, en este caso, tendríamos que tomar el tercero, adaptaciones de los elementos periféricos del currículum. ¿Por qué? Porque mi niño, yo hice el diagnóstico con un niño que no tiene discapacidad intelectual, pero es hiperactivo y no es tan necesario de cambiar tanto los contenidos. Por eso es solamente tomar actividades o estrategias materiales adecuados para este estudiante. ¿Ya? Ahora, si tuviera este niño una discapacidad asociada, entonces tendría que haber tomado las adaptaciones de los elementos centrales del currículo, como
vi que mi niño el niño que está en aula no tiene esta discapacidad, entonces, o sea, solamente tiene la discapacidad auditiva. Puede ser que sea hipoacústico también, porque me parece que intenta hablar, es posible. Eso no es nuestra tuición, no llegamos hasta allá. Como estoy en área rural, la mayoría de la gente cree que va a hablar, ¿no? Por la ignorancia que tienen siempre la esperanza de que un día va a poder hablar. Como es pequeño todavía, y va a crecer y va a hablar, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión, licenciada. Trabajar también, podemos trabajar la traducción de acceso. ¿Por qué? Porque eso sí va a entrar, ¿no? Porque es necesario la ubicación del estudiante. Entre las adaptaciones de acceso están las adaptaciones de los elementos, ¿verdad? Humanos y su organización. Y también la parte física, también los materiales que se va al mobiliario mismo, dónde se va a ubicar, dijo usted, ¿no? La luz y todo aquello. El tiempo también que se va a tomar, cuánto tiempo el niño va a tomar para trabajar sus actividades, no va a ser igual que los demás, en todo su desarrollo, tanto en evaluativas, actividades prácticas, etcétera, etcétera. Este niño va a ser más lento, es posible por la misma comunicación, ¿verdad? Entonces, puede ser que tomemos también las adaptaciones de acceso y a las adaptaciones de los elementos periféricos del currículo. Estoy hablando de un niño que no tiene otra discapacidad que no sea la auditiva. Esa sería mi opinión. No la he escuchado. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesora Betty, por su aporte y por su opinión, ¿no? Y a ver, ¿alguien más que quisiera participar respecto a esta pregunta que les he dado? Dice, respecto Adelante, profe. al caso que expuso, es una niña que está en el área rural, entonces de plano se tiene que hacer las adaptaciones de acceso porque la niña no sabe la LSB, entonces la LSB se debe incorporar de manera directa en todo el proceso de formación. Tampoco tiene otra discapacidad a lo que he entendido, entonces considero que se debe hacer una adaptación poco significativa, haciendo pequeños ajustes a los elementos curriculares. Correcto, correcto, profesora Melanie. Entonces, según los datos que les he brindado, la niña no tiene otra discapacidad asociada, es una niña que recién se está integrando, se está incluyendo al sistema educativo, ¿no? Por la edad está bien, la edad que le corresponde nomás para incluirse a una escuela regular y al nivel inicial. Entonces, el tipo de adaptaciones que tenemos que hacer para esta niña es no significativas. A ver, ¿por qué no significativas? De acceso la vamos a hacer, ¿no? De acceso, vamos a aplicar la adaptación de acceso, que es la LSB, en todo momento, en todo espacio. Pero ¿por qué vamos a realizar adaptaciones poco significativas? Ya ha dicho unas dos fundamentaciones la profesora Melanie. A ver, otras fundamentaciones, ¿por qué vamos a hacer solamente adaptaciones poco significativas? A ver, ¿quién me dice, colegas? Otras razones. Hemos dicho que no está asociada a otra discapacidad, que no tiene otro problema. ¿Qué más? A ver, ¿cuál sería otra razón para realizar la adaptación poco significativa? ¿Nadie más? ¿Nadie participa? Bueno, ustedes saben que la edad de ingreso inicial está entre los 4, 5 años, ¿no? 4 o 5 años al primer año de escolaridad. Entonces, la niña está acorde a esa edad. Además que como cualquier otro niño, los niños oyentes también en inicial están algunos terminando de desarrollar lo que es su lenguaje
oral expresivo, ¿no? Muchos niños en inicial tienen todavía problemas en el lenguaje. A muchos niños no se les comprende incluso lo que hablan, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los estudiantes sordos. Entonces, esta niña, por ejemplo, no hay un desnivel, podríamos decir, en la edad. No es una niña de 12 años que se esté incluyendo a inicial con niños de 5, 4 años. No está de acuerdo a la edad que tienen sus demás compañeros oyentes. Esa es una de las razones. Además que también su LSB tiene que estar en pleno proceso de aprendizaje, ¿no? Todavía no está fortalecida. Sabemos que en inicial lo ideal es que como maestro o maestra tenga un modelo lingüístico sordo, ¿no? Un maestro sordo, pero en muchos casos no se da, peor en provincia, donde no hay, en muchos casos tampoco hay centros de educación especial y peor un profesor sordo. Entonces, quienes tienen que asumir esta tarea, esta función son los maestros de aula, no más los maestros de inicial. Entonces, el maestro tiene que estar capacitado en lo que es la lengua de señas boliviana. ¿Para qué? Para brindarle esa información en cuanto a todo lo que significa su lengua de señas boliviana. Si es que no hubiera otro espacio donde la niña pueda aprender comunidad o otras personas sordas, ¿no? Entonces, la escuela, a veces los padres, la familia lo ven como el único espacio donde la niña pueda desarrollarse. Entonces, ahí el papel fundamental es de la maestra o el maestro, ¿no? De la comunidad educativa que le brinde todos los materiales de acceso, y la LSB como el principal tipo de adaptación para acceder al currículum, ¿no? Por eso es que se debe utilizar en todo momento, todo espacio, desde el saludo, desde que ingresa la niña a la escuela se debe utilizar la LSB, en los saludos a la bandera, en las actividades curriculares, extracurriculares, en todo momento para poder fortalecer y desarrollar su lengua de señas boliviana. Entonces, en este nivel se debe trabajar más la LSB, ¿no? Porque sabemos que en inicial los niños no saben leer y escribir, ¿no? No ese es el objetivo de inicial. El objetivo de inicial es desarrollar las capacidades lingüísticas, afectivas, cognitivas, artísticas, psicomotoras. Entonces, esas capacidades se deben desarrollar en inicial. Y no así a veces se confunde en ese nivel con desarrollar lo que es la lectura, escritura, ¿no? Ese objetivo es del nivel primario, ¿no? Entonces la niña en este caso está entrando más acorde a su edad, a sus capacidades y a su desarrollo también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a ir analizando y vamos a ir haciendo la adaptación curricular. Bueno, vamos a analizar desde el objetivo. Aquí tengo el objetivo. El objetivo dice, ustedes me van a ayudar, especialmente las maestras de inicial, a ver si hacemos alguna adaptación, algún ajuste o alguna incorporación de alguna palabra en el objetivo. ¿Ya? El objetivo dice así, desarrollamos el respeto a la naturaleza y a la madre tierra, comprendiendo el cuidado y la protección de la vida ante riesgos, amenazas naturales provocadas mediante la observación de simulacro de incendio, visita al batallón de bomberos y la elaboración de un mural de fotografías secuenciadas para promover el cuidado y protección en la comunidad. ¿Creen ustedes que se puede hacer alguna adaptación aquí? Que se pueda modificar el objetivo, se puede añadir algo. ¿En qué dimensión podemos hacer o no? ¿O está bien el objetivo? Me parece que está bien porque no vamos a hacer una adaptación de los elementos centrales curriculares, ¿verdad? Entonces está bien. ¿Ya? Entonces el objetivo lo podemos dejar así, ¿ya? Así, porque no, como dice usted, no vamos a hacer algunos cambios a los elementos periféricos. En todo caso, si alguna vez necesitarían incorporar algo, por ejemplo, ¿mediante qué? Mediante, aquí yo podría poner mediante el uso de la lengua de señas boliviana, ¿no? Mediante imágenes en señas, podría colocar como un material para mi estudiante. Entonces, ¿dónde coloco eso? Si es que habría, porque este objetivo, colegas, no se olviden que es objetivo de PDC, no es objetivo de nivel, no es objetivo de año de escolaridad, ¿no? Entonces, cuando hacemos adaptaciones significativas, sí tenemos que hacer cambios profundos al objetivo de nivel, de escolaridad, pero recuerden que este es un objetivo de PDC nada más, ¿ya? Entonces, si necesitamos añadir algo, vamos a empezar colocando acá. Si quiero hacer algún ajuste aquí en el objetivo,
para que me ayude, más que todo en los materiales yo podría hacer, ¿no? O directamente hago acá en las orientaciones metodológicas. Bueno, entonces vamos a hacer acá directamente en las adaptaciones. Vamos a empezar desde acá. Vamos a empezar desde la práctica, ¿ya? Y vamos a ir analizando actividad por actividad, ¿ya? Yo he visto objetivos, colegas, adaptaciones donde las realizan directamente aquí en la parte final del PDC. Van colocando la niña Juanita Pérez, trabajará con textos adaptados con imágenes. O sea, esa es la adaptación que el profesor está realizando para todo su PDC, que la niña en todas las actividades va a trabajar con textos adaptados, con imágenes. Pero desde mi punto personal, desde mi parecer, no me parece correcto tanto así, porque de esta manera, si realizaríamos así, no estaríamos respondiendo a las necesidades que la niña tiene, el estudiante tiene en cada momento de la clase, en el desarrollo del contenido. Por eso yo creo que es importante hacer el análisis de cada actividad dentro de las orientaciones metodológicas, así como en los materiales, así como en los indicadores de evaluación. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, analizo esta actividad. Salimos al patio para observar un simulacro de incendio con invitados especiales que son los bomberos. Entonces, acá, ¿se necesita adaptación para la niña? No, porque va a salir, no tiene problemas de caminar, la niña se mueve, se moviliza sin ninguna dificultad. Entonces, sale al patio, observa ese simulacro, ese sociodrama que va a ser dado por los bomberos, entonces no va a tener dificultad de observar, ¿ya? Porque acá nos dice, explica, en ese caso sí tendríamos que ver, ¿no? La siguiente actividad, al siguiente día salimos de visita al batallón de bomberos, ¿no? Dice, retornamos y dialogamos sobre lo observado. Aquí, ¿creen que necesitan alguna adaptación? Retornamos y dialogamos sobre lo observado. Ahí sí necesito. Tal vez, ¿Ya? ¿Cuál sería? ¿Qué podríamos poner ahí? tal vez haciendo un pequeño simulacro, lo mismo que han hecho los bomberos para fortalecer entre los compañeros, entre los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué más podríamos poner? ¿Sería otra vez repetir el simulacro? Licen, podríamos poner en donde retornamos y dialogamos sobre lo observado. ¿Ya? Entonces ahí podríamos haber sacado fotografías, ¿no? Del lugar observado. En función a eso podríamos dialogar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿no? aquí... Retornamos y dialogamos observando las fotografías del lugar, digamos, ¿no ves? Ya, dialogamos observando las fotografías, Observando las imágenes. Del lugar. ¿Qué dijo profesor Fanny? Realizadas. De la visita a los bomberos, ¿no ves? Sí. Ya. Entonces, aquí los niños van a poder dialogar bien, van a observar, entre ellos van a decir, sí, a mí me ha parecido bonito, yo he visto esto, pero la niña de repente también va a necesitar para retroalimentar la información que ha obtenido en la visita, observar las fotografías. Pero ¿cómo va a dialogar la niña? Entonces tenemos que poner siempre, dialogamos en LCB. Haciendo el uso del LCB. Ya, Sí. haciendo uso de la LCB. Entonces la niña no va a poder dialogar si no utiliza señas su nuevas, lengua. tal vez, licenciada. ¿Cómo? Incorporando señas que enriquezcan su vocabulario, por Exacto, ejemplo, exacto. bomberos y demás. Hay cosas que tal vez no conoce, entonces podemos ir aprovechando de incorporar palabras a su bagaje Exacto. lingüístico. Si no son palabras, señas, ¿ya? Porque en Ya. inicial no va a escribir, ¿no? Pero sí señas. Incorporando, Sí, sí. incorporando, podemos poner aquí, incorporando y practicando podemos. Señas, como dijo profe Melanie, incorporando y practicando señas. Y ahí podemos especificar de bombero,
de incendio, seña de fuego, ¿no? Señas importantes que ella necesita Sí, aprender, ¿no? sí. Entonces, esta adaptación tendríamos que realizarla para aquí, porque la niña sin dialogar no va a poder hacer ella sola, ella se va a quedar solita sin dialogar con sus compañeros, pero si la maestra sabe, utiliza la LSB, ella va a poder dialogar con la maestra, ¿no? Si bien los niños todavía no están aprendiendo, pero sí la maestra va a poder dialogar en LSB, observando las fotografías, la niña va a observar y en base a esas fotografías van a identificar señas, seña de bombero, seña de fuego, seña de manguera, no sé, seña de agua. Entonces, esas señas van a ir practicando, ¿no? Entonces, esa adaptación pues vamos a hacer para la niña en esta actividad, ¿ya? Y estos simbolitos que yo utilizo Perdona, siempre, perdona. este Como, símbolo le voy a colocar acá. ¿Por qué voy a colocar eso? Esto es en el caso, colegas, de que yo en el aula, bueno, si no tengo otra estudiante con discapacidad, no hay necesidad, pero si yo tuviera otra estudiante con discapacidad auditiva o otro tipo de discapacidad, entonces voy identificando con algunas imágenes, algunos loguitos, ¿para qué? Para que eso identifique a la niña. Por ejemplo, esta carita feliz me va a decir que es para la niña Juanita, por ejemplo, ¿no? Para la niña Juanita que tiene discapacidad auditiva. Entonces, al final del PDC yo voy a colocar la identificación. Aquí voy a poner Juanita Pérez Ramos, digamos, ¿no? Y esta otra identificación va a ser para Pedrito Gómez, digamos. Entonces, ahí ya el director que va a revisar mi PDC se va a dar cuenta que estos dos niños están incluidos en mi curso, que esta niña es niña sorda y este niño tiene discapacidad intelectual. Por ejemplo, puede ser el caso que les pueda tocar a algunos de ustedes trabajar con dos tipos de discapacidad. Entonces, tienen que hacer la adaptación en su mismo plan para los dos niños, ¿ya? Para los dos niños tienen que hacer la adaptación. Y esto hace que se diferencia. Esto me está indicando, este símbolo me está indicando que es para la niña con discapacidad auditiva. Entonces, de esa manera vamos a continuar haciendo, ¿ya? Entonces, bueno, yo utilizo siempre eso para identificar a los niños y saber que esa adaptación es para esa niña y así no poder confundirme. En la teoría. no, ¿Qué no, vamos a no, hacer en la teoría? algo, licenciada, quisiera aportar algo. A ver, profesora. Ahí como dice, dialogamos en el SB, ya estamos produciendo conocimiento, ¿no? Entonces eso tendría que ir en producción, no ahí, ¿verdad? Tendríamos que ir ordenándolo también para que no nos multipliquemos. No le he logrado copiar bien, profe Betty, su micrófono está... Hola, ¿ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Le estaba sugiriendo una sugerencia. Al ir ya en la práctica, fuimos a visitar a los bomberos. Entonces, a la vuelta estamos produciendo conocimiento. Entonces, esto donde ha colocado, dialogamos en LSB, tendría que ir en producción, le decía. ¿Ya? Para que no estemos, para más orden, ¿no? Para que haya más orden, porque que no se vaya solamente en la práctica, porque en la práctica se fue a visitar, entonces eso ya sería producción, porque va a ir conociendo otras palabras también, ¿verdad? Eso pienso o no, o estoy... Bueno, yo lo dejaría ahí nomás. ¿Por qué? Porque siempre de cualquier visita retornamos al aula y empezamos a dialogar, ¿no? Empezamos de qué han observado, qué les ha gustado. Entonces, en la parte de producción podemos colocar ya las palabras que han ido, las señas que han ido aprendiendo y podemos, aquí por ejemplo, les voy a mostrar la actividad que tenemos para la producción, ¿no? Que está referida a lo que es las fotografías, a lo que han visitado, hacer un espacio, más o menos un producto de la visita en general que han realizado y de su experiencia que han tenido, ¿ya? Pero si usted considera que dialogamos podría estar en producción, podría colocarlo. Pero desde mi punto de vista pienso que tiene que estar en la práctica. ¿O qué dicen, colegas? A ver, las de inicial, ayúdennos.
Nos estamos quedando. Y evidentemente para producción inicial siempre va cosas más tangibles como cortar, pegar, unir. Entonces yo también lo llevaría, mejor dicho, lo mantendría en práctica. Ya. Sí, eso es lo característico de inicial, ¿no? Porque siempre en los productos elaboran un trabajo creativo, hacen un collage, hacen una secuencia de imágenes, ¿no? Entonces, lo dejaremos así, a ver, en la parte práctica, ¿no? Para que ahí en la parte práctica es donde van compartiendo sus experiencias, ¿no? A través del diálogo también. Entonces, a ver, lo dejaremos ahí y veremos más adelante, profesora. Bueno, la teoría, explicamos y analizamos. Esta es otra reflexión. Explicamos y analizamos a través de un video sobre los diferentes riesgos naturales como incendios, inundaciones, terremotos, accidentes y los cuidados que debemos tener en la calle, casa y la comunidad. En esta actividad, ¿habría alguna adaptación que realizar? Explicamos y analizamos a través de un video sobre diferentes riesgos naturales. La niña sorda va a entender. ¿Qué podemos añadirle ahí? La maestra o el intérprete de LSB tendría que colaborar, por ejemplo, con algunas partes resaltantes del video, porque nuestros niños oyentes evidentemente van a entender, pero la niña sorda no creo. Porque el video es, el video la profesora va a hablar, va a explicar, el video va a hablar también, entonces la niña solo va a limitarse con observar, y al observar no le va a llegar toda la información completa, ¿no? O sea, va a tener imágenes en su mente, pero ya la interpretación, la comprensión no va a llegar para la estudiante con discapacidad auditiva. Entonces, ¿qué podríamos colocar aquí aparte del video? Como dice la profesora Melanie, en el caso de que no habría intérprete en inicial, no hay intérpretes, ¿qué se podría hacer? A ver. La maestra tiene que o parar, no sé, explicar una parte del video, tanto para oyentes y para la niña, y parar el video y retroalimentar con señas, con gráficos, con la expresión corporal. Eso, explicación con gráficos y expresión corporal. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la explicación que se le va a brindar a la niña. Vamos a utilizar gráficos, aparte de los videos, explicación en señas también, en LCD tiene que ser, la profesora por eso tiene que manejar la LCD, con gráficos y expresión corporal. Entonces, a través de del uso de este material y de la adaptación de acceso con la LCD, la niña va a lograr comprender acerca de los riesgos naturales, los incendios, las inundaciones, todo lo que está hablando aquí en la actividad de la teoría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un profesor me preguntaba y me decía, ¿será que yo tengo que hacerlo, esa actividad otro día? Me dice el profesor. No, sino que la profesora tiene que realizar al mismo tiempo que está explicando con los niños, entonces tendrá, como dice la profesora Melanie, tal vez que hacer algunos cortes para explicar, ¿no? Y de esto se van a beneficiar también los niños, al observar gráficos, imágenes, también los niños van a poder retroalimentar mejor su información, ¿no? Todo lo que han ido aprendiendo, entonces también va a ser beneficioso para los niños oyentes. Entonces, esa adaptación se la va a hacer para la niña, para que la niña no solamente esté ahí mirando, muchas veces nos conformamos, bueno, le voy a hacer ver un video, decimos eso, y no es así, ¿no? Tiene que haber la comprensión del video, la niña tiene el derecho de acceder a la información, a todo lo que se está hablando en el video, entonces, esta estrategia, esta adaptación me parece bien, ¿no? Para que la niña pueda comprender a través de su lengua y a través de los gráficos y la expresión, que es muy importante también trabajar en inicial. Entonces, me parece muy bien. Gracias por el aporte, profesora Melanie. Vamos a continuar a ver. Analizamos los aspectos positivos y negativos de los elementos naturales.
¿Cómo le puedo hacer analizar a una niña sorda sobre qué es positivo, qué es negativo? Con gráficos también, Lice. Exacto, ¿no? Tenemos que brindarle la información gracias, profesora Claudina, con gráficos. Entonces, de la misma manera, voy colocando su identificador de la niña y aquí voy colocando mediante gráficos. Entonces, los niños, aparte, ¿qué me quería decir, profe Fanny? Yo no decía nada. ¿Quién estaba hablando? Bueno, los niños oyentes, al escuchar que la profesora les está explicando, ¿no? A veces les explica niños cuáles son los aspectos negativos de los desastres, de los riesgos naturales, de los incendios, de los elementos naturales, como dice aquí, ¿no? Entonces, positivos y negativos, los niños van a comprender con la explicación de la maestra. En cambio, la niña sorda sí o sí requiere la LCD y requiere los gráficos para una mejor comprensión. Y no podemos decir positivo y negativo, podemos decir de repente, explicamos mediante gráficos las cosas buenas y las cosas malas. Entonces hacemos la seña de bueno y hacemos la seña de mal. Entonces de esa manera la niña sorda va a ir comprendiendo qué es bueno y qué es malo, ¿no? Mediante gráfico, mediante la LCD y gráficos, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Aporte. No, como aporte, ¿no? Algo que nos ayudaría también sería hacer como que un pequeño cuadro donde puedes colocar una carita feliz con un signo de que está bien y una carita triste con lo que está mal, ¿no? Entonces eso también les ayuda mucho a discriminar. Entonces vamos poniendo y vamos seleccionando, ¿no? Entonces esto va aquí, está bien, entonces ven la carita feliz. Generalmente relacionan los niños, ¿no? Como es un nivel inicial, les va a ayudar, no solamente no solamente a la niña sorda, también a los oyentes, ¿no? Entonces, hablamos de un nivel inicial que la comprensión también, ¿no? Recién están desarrollando, entonces, también nos ayudaría, ¿no? Ese tipo de actividades, como que van apoyando en los gráficos. Entonces, si le muestro, por ejemplo, un gráfico de tomar una bebida que tiene una calavera, que significa veneno, entonces, está bien, nosotros le hacemos, ¿no? Entonces ellos dicen, sí, no, entonces ellos ya discriminan hacia dónde va, digamos, ¿no? La acción, si es negativa o es positiva, ¿no? Con las caritas a veces nos ayuda también eso. Ya, muy bien, gracias por su aporte, profe María. Entonces, como dice, ¿no? Eso es didáctico también para iniciar el trabajar con las caritas felices, tristes, en las autoevaluaciones, en las evaluaciones también esto funciona bien, trabajar y ellos logran comprender incluso para autoevaluarse, ¿no? Se utiliza esto de las caritas y me parece muy buena idea adaptarlo para esa forma. Por ejemplo, mis estudiantes, como estamos en clases virtuales, se han hecho de goma eva, de cartulina, de cartón, el dedito pulgar arriba, cuando sí les gusta, cuando quieren más, qué sé yo, para dar su like, y cuando no les gusta, hacen su dislike. Entonces también sirve. Sí, sirve. Entonces pueden utilizar, ustedes tienen la experiencia, las estrategias, entonces eso es importante, utilizar la parte didáctica, lúdica con los niños de inicial. Bueno, vamos a pasar a la siguiente actividad de la teoría, del momento de la teoría. Demostramos y explicamos las fotografías tomadas en las actividades. Aquí será necesario hacer adaptación. Solamente explicamos en LSD, ¿no? Siempre que tiene que ser la explicación en LSD, porque muchas veces ha pasado de que la maestra habla y se olvida de que tiene una niña sorda incluida en el aula. Entonces, si es posible, este es su plan, esta su adaptación curricular tiene que estar pegada en la pizarra para que sepa cuándo va a ser la adaptación, en qué momento va a utilizar su material que ha elaborado previamente, para que no se olvide, ¿no? Porque a veces con el ajetreo de avanzar con los niños se olvida, entonces es importante tomar en cuenta que en toda la explicación, en todos los momentos cuando la profesora explique, dialogue con los niños, tiene que utilizar la LCD. ¿Ya? Tiene que, desde la ronda, ¿no?